resilió, que traduce como saltar atrás o rebotar. Le explico esto, ¿no? Usted toma una pelota de ping-pong y la golpea contra la tierra o contra el piso y la bola rebota, salta y rebota, salta y rebota. Eso es de resiliente. Más abajo usted lo va a entender mejor todavía. En otro término, también se utiliza en la física para hablar de los materiales que pueden ser resistentes a impacto, ¿verdad? Y volver a su forma. Le explico. Si usted toma un martillo y le da un hierro macizo, el martillo se le rebota hacia atrás y el hierro no pierde la forma porque está en estado sólido, es resiliente. Amén. Y no puede ser mayugado, golpeado ni aplastado porque tiene capacidad de resistir. ¿Me están entendiendo? Amén. Pues ahí vamos. Este término se adaptó al uso de la psicología en otras ciencias sociales para referirse a la persona que, a pesar de sufrir sus situaciones y estreses, no son afectadas psicológicamente. Usted sabe que el mundo vive bajo estrés constante en la vida a causa de golpe en la finanza, golpe en la familia, golpe en el camino, golpe en el trabajo, golpe en la sociedad. Sin embargo, quien sea capaz de soportar y resistir está en estado de resiliencia. En el área de la física y la química, la resiliencia designa la capacidad del acero para recuperar su forma inicial a pesar de los golpes que puede recibir o a pesar de los esfuerzos que pueden hacerse para darle la formación. Incluso el cuerpo humano es resiliente. Dice lo siguiente aquí: tiene una capacidad natural de resiliencia. Nuestro cuerpo procesa situaciones tóxicas en el hígado y la expulsa vía la lágrima, orina o sudor. El sistema linfático recurre a los glóbulos blancos para combatir virus que ingresan al organismo. Dios lo hizo así. Por eso cuando un virus usted le ataca y no puede penetrar, hay una resiliencia que está siendo resistente para que aborte ese sistema. Dios es tan hermoso. Pero en el cristiano, sin embargo, la resiliencia va más allá del área física o de cualquier circunstancia material que pueda existir. La resiliencia es producto de nuestra relación íntima con Jesucristo, quien puede levantar a unos muertos de la tumba y hacer cosas sobrenaturales. El enfoque de hoy viene en un Cristo resiliente, y en él nos vamos a plasmar en este momento, porque de él es que vamos a hablar esta noche. Para esto, como le dije a ustedes, hemos tomado como versículo epicéntrico Lucas capítulo 4, donde encontramos lo que fue toda la trayectoria de la tentación de Jesús. Le voy a explicar en esta noche 3 tentaciones que atacaron a Jesús y que son las más letales cuando se revela en el ser humano. De inmediatamente cuando hablamos de tentaciones, la mente de nosotros se va quizá al morbo, se va al hombre, a una mujer, o los pecados sexuales, sucesivamente, o pecados carnales. Mas sin embargo, usted verá a través de la palabra que estamos muy lejos de eso. Le explico esto para que no se vaya a enfocar en realmente lo que no es. Así que esos pecados que son de la carne pueden ser resistentes, ¿no? Y usted puede vivir sin ellos, porque usted no necesita un hombre para vivir, ni una mujer tampoco. No necesita dinero ni posesiones tampoco. Usted puede vivir sin eso. Ahora,
le voy a demostrar en la palabra cuál es la tentación más letal que tiene el ser humano. Y aquí no vamos. 3 tipos de tentaciones que Cristo demostró ser fuerte y resistente. Número 1, soportó la tentación más grande que puede tener el ser humano. Vamos a la Biblia. En el verso 3, entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esa piedra que se convierta en pan. Hoy nos preguntamos, ¿por qué el enemigo le tentó a Jesús de esta manera? Usted sabe que tenemos 2 Adán, el primero y el segundo Adán. Cuando en el jardín, con el conflicto del Edén, se efectuó aquel gran problema, la primera tentación no vino en un pecado grosero, no vino en pornografía, no vino con un hombre, no vino con una mujer, no vino con otra cosa, con robo, ni fuma, ni beventina, ni nada de esas cosas. Le tentó por el estómago. Le dio por donde nadie resiste. Pero ¿qué resulta? Que el primer Adán sí cayó la tentación. Por eso está demostrado que la serpiente no tentó a Eva con ningún otro tipo de pecado, más bien le tentó con la comida, porque la comida es el arma más letal que puede tener un ser humano para ser derribado cuando no la tiene. Y lo vemos en el libro de Job, cuando dice Job: piel por piel, todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida. Usted puede faltarle todo en la vida le puede faltar, pero ningún ser humano puede vivir sin comer. ¿Qué resulta? Como el enemigo sabe que por el estómago le tiró al mundo, y que por el estómago el mundo está como está hoy en día, se le apareció al segundo Adán con la misma actitud. Mire cómo vino, pastor. Dile a la piedra que se convierte en pan, porque tú sabes, ¿no? Y como tú eres Cristo, y mira el hambre que tú tienes, mira cómo te sientes, te vas a morir. Pero ¿qué resulta, Cristo? Que como tú eres Cristo, tú eres el Hijo de Dios, yo sé que tú no vas a aguantar este desafío, inmediatamente va a convertir esa piedra en pan y te va a llenar tu estómago. Así que dale para allá, Cristo. Lo que el enemigo no entendía era que la actitud del segundo Adán no iba a compaginar con lo que fue en el primer Adán. En el primer Adán sí aceptó, pero el segundo Adán no le salió. Así que en esta primera tentación, Cristo no le cede a Satanás. Entonces le dice lo siguiente: escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué Cristo le dice al enemigo escrito está? Porque yo creo que usted entienda que cuando el hombre, en el caso de Cristo, que era todo hombre, y estamos hablando aquí esta vez de un Cristo humano, vamos a poner el Cristo espiritual en otro lado, pero esta vez vamos a verlo como el Cristo humano. ¿Por qué él le responde de esa manera a Satanás? Escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabe usted por qué? Porque hay un momento en que el ser humano entra en una dimensión con Dios que no necesita ni el propio alimento material para ser sustentado. Por la dimensión de gloria que tiene, vamos a verlo con la Biblia. Y que usted puede entender
que en el momento más difícil de tu vida hay un espacio creado en la atmósfera de Dios, que tú ni siquiera sabes de dónde te va a llegar el alimento, ni de dónde va a llegar la provisión a tu vida. Por lo tanto, no puede ser un estado de preocupación, porque esto no lo fue en Cristo. Y Cristo nos enseñó en su estado de humanidad que no había que sentirse preocupado en el momento de la gran necesidad que había, que era en el soporte de esta hambre que él tenía. ¿Qué dice la palabra de Dios? Entonces, según Juan, capítulo 3, 4, verso 31 dice: mientras tanto los discípulos le rogaban, Rabí, come. Porque él le dijo: yo tengo una comida que ustedes no saben. Entonces le dijo a los discípulos, decían entre sí: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió. O sea, el enemigo tenía que saber y entender en ese momento que lo que Cristo estaba sacando de él no era algo humano. Estaba demostrando algo sobrenatural por encima de lo humano. Porque, señores, mire, si de algo el mundo hoy en día sufre es de la debilidad, de ser débil ante cualquier situación. Y eso se para en la puerta de la iglesia. Si nosotros somos una iglesia resistente, le servimos a un Cristo resistente y que nos está trayendo a nosotros una enseñanza a la resistencia, ¿qué aprendemos? ¿Y qué enseñanza podemos enseñar a nosotros? Entonces la palabra nos dice a nosotros que tú no puedes doblarte ante cualquier adversidad de la vida el día que usted no tenga comida, usted no tenga pan. Porque se puede parecer el tentado de decir: convierte la piedra en pan. Y hay algo que al diablo no se le obedece. He visto tanta gente jugando con demonios y siendo títeres de demonios. Y el diablo hace con ellos de aquí para allá y de allá para acá. Yo nunca se me olvida, le digo esto, porque hay que aprender a manejar actitudes. Nunca se me olvida que mientras yo estaba predicando en una iglesia, se manifiesta un demonio. ¿Y cómo se manifiesta? Hablando en lengua. Pero como yo entiendo que el enemigo lo que no le gusta es que la gente oiga la palabra en un momento, le digo al pueblo que no se distraiga y suelta la cara de lengua hasta que se vaya de boca. Enfóquese en la predicación. Y cuando yo termine, si está ahí el espíritu ese trabajando, por mientras tanto, no se entregue el demonio, que hable lengua todo lo que quiera. Así es. Porque ¿sabe qué es lo que el diablo buscaba? Distraer la palabra. No pasan 2 minutos cuando ya no había lengua. Porque no hay algo, un alma más letal cuando tú ignoras al enemigo. Te tranquilizó el espíritu. No hubo que reprender demonios ni coger lucha con un demonio. ¿Qué resulta? Jesús nos está diciendo aquí, Deuteronomio capítulo 8, verso 3. Él te humilló y te dejó tener hambre. Escucha, pueblo. Te alimentó con el maná que tú no conocías, ni tu padre habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive del pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca de Dios. Lo que Jesús nos enseñó con esto a nosotros es que Él es el epicentro de la resistencia ante cualquier eventualidad de ataque. Así es. Él ahora a nosotros nos enseña que si Él es el epicentro del soporte de la lucha, entonces yo debo de seguir su paso.
Él era 100% hombre. Y los mismos sentimientos, la misma lucha que yo tengo, también la sentía él. Entonces, de entender que puede llegar un momento en que podamos pasar la misma situación, pero tenemos que sacar la palabra y atacar con la palabra de Dios. Así que cuando el Señor se encontró bajo esta actitud de hambre, no cedió. El enemigo tuvo que salir y tuvo que irse, y luego después volver con la suya. Esta está la diferencia entre el primer Adán y el segundo Adán. La segunda tentación es esta. Le tentó de la siguiente manera. Segundo, dice, fue a probarle con darle posesión. Vivir posicionado es una meta de todo ser humano. Nadie quiere vivir sin una vida realizada. Eso es lógico, ¿eh? Todo el mundo necesita ser posicionado. Por eso es una de las amenazas más fuertes contra un necesitado, ofrecerle lo que no tiene en el momento oportuno. Así es. El enemigo no fue tonto en tirarle a Cristo esto bardo. Espérate, el hombre ahora no me cedió con esta, pero yo le voy a dar ahora por donde es. Así que todo ser humano nace para ser realizado. ¿Quién no quiere tener posesión? ¿Quién no quiere estar bien? ¿Quién no quiere tener lo suyo? ¿Quién no quiere vivir acomodado? ¿Quién no quiere tener una casa, jipeta, vehículo, todo dinero? ¿Quién no? Absolutamente todos lo queremos, ¿no? Por eso es tan terrible ser tentado de esta manera. Por eso es que el ser humano se tienta. Y el enemigo quiso llegar hasta Cristo de esta manera también. Dice, bueno, este no tiene nada. Yo le voy a mostrar a él ahora mismo todo lo que hay. ¿Me entiendes? Entonces, la palabra dice, y le dijo el diablo, a ti te daré, oiga bien, toda potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido dada, y a quien yo quiera se la doy. ¿Cuánto creyente triste porque no tienen lo que tiene el vecino o lo que tiene aquel, lo que tiene el otro? Y hago un paréntesis para fijarme en la que es la iglesia. Pues déjeme decirle a usted lo que Cristo nos enseña a nosotros con esto es lo siguiente. Los impíos, los inconversos no oran y tienen todo eso. No toda la riqueza viene de Dios. Para que usted no esté triste por lo que no tiene. No toda riqueza viene de Dios. Así es. Lo que la Biblia establece es que mi porción, mi riqueza viene de Dios y que con ella no añade tristeza. Porque si hay mucha gente rico, pero le están velando la cabeza. Hay mucha gente rico, pero están cogiendo un bote, un yate y un barco para alejarse del país. Hay mucha gente rico, pero no pueden dormir en su cama un día seguro porque saben que lo están velando. Esa no es la riqueza de Dios. Y el diablo le está diciendo a Tito, mira, todo es mío y a quien yo quiera se lo doy. Por lo tanto, atrévete. ¿Qué le está diciendo? Dice, si tú postrado me adora, todo será tuyo. Gloria al Señor. Segunda tentación, todo será tuyo. Cristo se resistió. Y tal vez no era porque no necesitaba, porque no podía, porque tal vez no. Sí, porque como humano él necesitaba desempeñar una vida material, humanamente, amado. Él la necesitaba. Pero hay algo. Entonces, la respuesta de un Cristo resiliente fue: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorará y a Él solo tú vas a servir. No a la riqueza. Aleluya.
alaba. Fuerte. No quiero entrar en mucho detalle en hacer el paralelo con la iglesia, porque cada tema de esto es una predicación. Porque yo quiero enfocarme en el tema, ¿no? En lo que era cristología, ¿no? Y no quiero... pero estas cosas la iglesia tiene que entenderla, por si un día hay que extrapolar este tema y llevárselo a la iglesia, para que la iglesia pueda también entender las razones de todo este tipo de tentaciones por las cuales el mundo está siendo atacado, pero también la iglesia del Señor. La tercera tentación fue la siguiente: desafiar el poder de Cristo. El enemigo, con su astucia, él sabía que si a alguien le pica, es que uno que no puede le venga a desafiar. Por ejemplo, si alguien es menos poderoso que yo y viene a desafiarme a mí, ¿qué es lo que yo voy a decir? Pero esta hormiga viene a desafiarme a mí. Pues tú no sabes que yo te puedo a ti pisar con un pie. Sin embargo, el enemigo entendía que esta era otra razón por la cual le podía golpear el sentimiento a Cristo. Le digo, bueno, no pude con el pan, ni pude con la posesión. Ahora le voy a decir, lo voy a desafiar con el poder. Con el poder. ¿Quién tiene poder que se resista o que resista al enemigo? ¿Quién tiene poder que no pueda vencer a su enemigo? ¿Quién tiene poder que no haga con el enemigo lo que él quiera hacer? Todos. Por eso te he oído decir que se cometen abusos de poder. ¿Por qué? Porque el que está encima hace con el que está abajo lo que él quiere. Así es. Sin embargo, la madurez espiritual de Cristo nos hace a nosotros reflejar otra evidencia del caso. Y lo que Cristo busca aquí es no obedecer al diablo en ninguna de las actitudes. En mi vida pastoral, ministerial, existen siempre algunas cosas de prudencia o enseñanzas de prudencia. Por ejemplo, esta es una: ¿cómo manejo el poder? Exactamente, que está buena. Siendo pastor y que pastoreo gente y que estoy sobre gente. ¿Ve? ¿Cómo manejo el poder contra mi enemigo? Y yo he aprendido en esta vida, que fue lo que pasó en el caso de Cristo, que hay bola que tu enemigo te tira, que usted no la puede parar porque le puede quemar la mano. Así es. Hay bola que hay que dejarla pasar, ¿eh? Y si no es así, se lo puedo mostrar con el caso de David y los hijos de Silvia. Cuando ellos querían que David, como era rey, empoderado por el rey y la autoridad del rey y la potestad del rey que tenía, mira, están todos los soldados de Saúl vociferando contra ti, blasfemando contra ti. ¿Sabe qué? Que le dice uno de los sobrinos a David: como tú eres el rey, dando la potestad y le vamos a arrancar la cabeza. Entonces el rey le dijo: ¿qué tiene conmigo, hijo de Salvia? Ustedes están locos. Dice la palabra que el pueblo alabó a David por haber actuado con el poder sagazmente. Este caso se refleja aquí en Cristo, porque Cristo, a pesar de que tenía el poder, no lo utilizó. Él, si él quería, lo hacía. Si él quería, podía. Pero hay algo aquí. Hay algo aquí en que él está sacando del Cristo humano una enseñanza. O sea, hay un diablo que le está ahí enfrentando y confrontando, pero él está pensando en una iglesia que viene atrás. Así es.
y que tiene que enseñarle cómo se maneja la vida y cómo se resiste en la vida. Ahí está pensando en una iglesia que viene atrás, que mañana va a tener la misma situación, la misma tentación, y que tiene que darle soporte a esta iglesia para que esta iglesia no pueda caer en la misma trampa y obedecerle al diablo. Entonces, todo hombre se siente aludido por la impotencia cuando no puede hacer lo que debe hacer en el momento del desafío. Todo hombre se siente aludido cuando debo hacer lo que debo hacer en el momento del desafío. Tengo el poder, tengo el arma, tengo la potestad y puedo hacerlo. Entonces, ¿por qué no tú? Mas en el caso de Cristo no fue así. No fue así, sino que Cristo era maduro siendo humano y trató de estabilizar las emociones. Aquí Satanás presentó un desafío al poder de Cristo, queriendo decir que nadie se ejercite a un enemigo cuando lo confronta. Digo, bueno, como nadie se resiste a un enemigo, ahora yo le voy a desafiar el poder a uno. Tú verás que me va a obedecer. Y tú verás que me vas a obedecer. Así que vamos para allá. Y cogieron para allá. Él y los acompañantes, ¿verdad? ¿Qué le dice? Y le llevó y le puso sobre el pináculo del templo. Le dijo: escuche esto. Aquí sí es verdad que lo vamos a atrapar. Porque si no se tira, nos va a decir a nosotros que es miedoso. Pero como él sabe que es hijo de Dios, para demostrar a nosotros que él es hijo de Dios, se va a tirar. Así que está cogido. Le llevó el pináculo del templo, le dijo: si eres. Oiga la pregunta, si eres. No le dijo como tú eres. Exacto. Sino si eres. Lo puso en duda. Wow. Lo puso en duda, ¿no? Si eres. Wow, porque inmediatamente a mí me dicen una cosa así, como que se revela. Hay una cosa como que se revela dentro de uno de una vez. Espérate, ¿cómo que sí? ¿Cómo que sí yo soy? ¿Quién dijo que yo no soy? Claro que yo soy. Tú eres loco, tú me das la mira, ¿sabes? Eso lo hace cuando el hombre no tiene capacidad de soportar. Si eres, usted me entiende, todo eso sucede, pero él no sabía que estaba tratando con un Cristo que tenía totalmente plena capacidad de soportar cualquier adversidad contraria, cualquier golpe, cualquier tentación que viniese hacia su cuerpo y hacia su vida. Así que irás a ti, llegarás a ti y te vas a decir si eres. Entonces, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden y que tu pie no tropiece en piedra y que la mano te van a sostener, ¿no? Eso fue lo que el enemigo le tiró a Cristo a través de lo que se llama el desafío del poder. Aleluya. El desafío del poder. Alabado sea Dios. Una de las tentaciones que todo el mundo en este mundo brega y tiene serios problemas. Entonces, ¿qué pasa? Dice, Jesús le contestó: no tentará al Señor tu Dios, sino que Él solo tú servirás. Hay un estado en la vida de todo ser humano que puede verse vulnerable ante cualquier situación. Escucha, pueblo. Hay un estado en la vida del ser humano en que podemos vernos vulnerable ante cualquier situación. ¿Cuál es este estado? Cuando lo tenemos todos y cuando no tenemos nada. Anota, iglesia. Cuando lo tenemos todos y cuando no tenemos nada. Justamente el enemigo va a desafiar a Cristo. Tenía hambre, no tenía posesiones
y viene a desafiar el poder para que él le demuestre que sí tiene poder. Pero Cristo nunca pudo obedecerle, ni podía obedecerle al diablo, porque si le obedece en todo esto, hay cosas en la vida en que usted tiene que tener el discernimiento para que usted no caiga en una trampa y pueda obedecer al enemigo. Porque Cristo no vino a complacer peticiones carnales ni peticiones tentativas. Muy fuerte. Él vino a complacer la necesidad del ser humano. Él no vino a decirle al diablo: sí, yo te voy a demostrar que me voy a tirar de aquí. ¿Y para qué? Ella no está perdido como quiera. No tiene salvación de ninguna manera. O sea, ¿para qué te complazco a ti? No puedo convertir, no convirtió la piedra en pan, no porque no podía, sino porque no iba a obedecerle al diablo. ¿Por qué? Porque no podía contestar peticiones carnales y que no estaban en el pleno cabal de la voluntad de Dios. Y la iglesia tiene que saber cómo nos manejamos ante tal situación. Entonces el ser humano es vulnerable a esas dos situaciones: cuando no tenemos nada y cuando lo tenemos todo. Porque cuando no tiene nada, peca y cae porque no tiene. Y cuando lo tiene todo, también peca porque lo tiene todo. Cuando no tiene, no quiere, no puede dar. Fíjese. No quiere dar. Así mismo. ¿Cuál es el problema del ser humano? Que unos son tan pobres que no pueden llegarle a Dios, y otros son tan ricos que tampoco se acercan a Dios. Así mismo con el pueblo. A veces la pobreza mental es un enemigo que no te deja llegar a Dios, pero también la riqueza mental y material también te cohíbe llegar a Dios. Por eso es algo que el ser humano es vulnerable. A esto se le llama, ¿verdad?, la tentación de la satisfacción, la tentación de la posesión y la tentación del poder. Tres armas letales para derribar cualquier individuo que se deje poseer por ella, siempre y cuando que usted no saque la fuerza suficiente, como nos lo enseñó nuestro maestro: ser resiliente ante todo. Él tuvo la capacidad de vencer, aún siendo humano, me da ejemplo a mí. Su capacidad sobrenatural era como sobrenatural. Jesús no se intimidó con sus enemigos, fue resistente al cansancio, no se distrajo, ni tampoco andaba ciega buscando sobrevivir. Él era resistente a todo. Por lo tanto, no fue un sobreviviente de la tierra, ni andaba ciega tentando como que estoy pasando. No. Él era Cristo y él sabía la dimensión en que estaba viviendo, porque él sabía a quién le servía y la voluntad de quién estaba haciéndolo. Eso era Cristo. Ese Cristo nos enseña a nosotros esto mismo también como iglesia del Señor. ¿Cuántas veces la iglesia está llorando en un altar? Ay, Señor, bendíceme. Ay, déjeme decirle que ya usted está bendecido. Ay, Señor, bendíceme. Y usted hace años que está bendecido. Así es. La iglesia ya está bendecida. Es un asunto de saber entender esto. Tuvo capacidad, Cristo tuvo capacidad, dice, para vencer el hambre, la sed, el miedo en el Getsemaní, la soledad, la tristeza, la angustia, el dolor sin abrir su boca, azote, escupitajo, bofetada, latigazos, soportó las críticas de los fariseos, los ataques y la blasfemia. Tuvo capacidad, fue resiliente para vencer los enemigos, los insultos y la burla. Resistió el peso de la cruz,
soportó los clavos, la corona, los golpes, la lanza en su costado, en fin, tuvo capacidad para vencer al diablo y la muerte también. Gloria a Dios. Eso fue un Cristo que tuvo capacidad y lo hizo estando en un cuerpo humano. Por si usted piensa que no podemos, sí podemos. Oiga esto. Lo que me gusta de Cristo aquí es que como este ser humano sin ir a universidades, sin tener un posgrado y una maestría en cómo vencer ataques, pudo sobrevivir y no ser vencido. Bueno, entendemos que Él era Dios y entendemos que también era humano. Entendemos que Él vino a cumplir una tarea que necesitaba cumplirla, ¿no? Pero está bien. ¿Sabe por qué esto se refleja dentro de un cuerpo humano? Porque no podía ser en un ángel, ni tampoco en un extraterrestre, que no sé de dónde. Usted me entiende, tenía que ser en un ser humano. Los golpes, la cruz, la lanza, los latigazos, todo eso tenía que ser dentro de un cuerpo humano o un ser humano. ¿Sabe usted por qué? Porque Dios tenía que enseñarle a la iglesia que venía fundamentando en Él, que Él fue la cabeza de la capacidad y que como ser humano nosotros podemos también ser resistentes. Poder a Dios, poder a Cristo. Él era Cristo, pero era Cristo en un cuerpo humano. Así que botó sangre. A Él le clavaron clavos, a Él le clavaron coronas, le bofetearon, le insultaron, le crucificaron, lo maltrataron, en fin, lo molieron en la cruz, como dice el profeta Isaías. Y qué lindo que esta historia de Cristo que se revela en nosotros hoy en día nos enseña tantas cosas para la iglesia poder ser resistible en los días que vivimos. ¿Por qué fue resiliente? Dice una historia que cuando un reo iba a ser condenado a muerte, este reo tenía que tener capacidad para soportar tres cosas. Cuando un reo iba a ser condenado a muerte, tenía que tener la capacidad de soportar tres cosas. Número uno, me despido de la gente. Número dos, por este camino no vuelvo. Y número tres, en breve voy a morir. Cristo la soportó las tres y no se rindió ante ningún ataque, no se rindió ante ninguna adversidad, lo soportó todo hasta llevarlo a la cruz. Jesús no se amedrentó ante la multitud del enemigo que le amenazaba o que le rodeaba. No se asustó en el camino de la vía dolorosa. No, cuando penetró la vía dolorosa, no se amedrentó porque acababa de despedirse de la gente y sabía que por este camino no vuelvo. Él lo sabía, pero iba feliz y contento. Aleluya. Dice también, Dios tuvo un hijo sin pecado, pero nunca tuvo un hijo sin tentación. Así En es. eso estamos claros. Amén. Él tuvo un hijo sin pecado, pero sí un hijo que fue tentado. Aleluya. El contraste de un Cristo humano con capacidad de vencer fue remarcable para trascender la historia que hoy nos deja marca y evidencia de que se puede superar todo tipo de lucha y obstáculos. Las evidencias que desafían a todo ser humano sí que se puede vencer. Gloria a Dios. La pregunta es,
A nosotros como iglesia, ¿qué nos queda? ¿Y qué nos enseña Cristo o un Cristo resiliente? Una vez la historia dice que había una hija que estaba cansada de los golpes de la vida, y cuando se metía en un problema le venía otro más grande, y va donde su padre y le dice: no resisto más, me doy por vencida. Pero el padre le dice: toma 3 ollas, llénala de agua y ponla a hervir. En una pone huevo, en otra zanahoria y en la otra café. Déjala hervir por 30 minutos, 20 minutos. Dice la historia que la niña, la joven, dejó la olla hervir por 20 minutos, y cuando regresa con su padre dice: todo está listo, vamos a verla. Moraleja que nos enseña entonces. Dice: ¿qué ve? Dice: entraste la zanahoria, que entró blanda y pasó por la misma agua hirviendo y salió dura. Tomaste el huevo, que entró blando, pasó por la misma agua hirviendo y salió duro. Tomaste el café, que pasó por la misma agua, le cambió el color al agua y soltó una fragancia y pasó por la misma situación. La iglesia de Cristo tiene que entender que cuando entra en el proceso del agua hirviendo, entra como la zanahoria, dura, pero a veces la adversidad te hace salir blando, débil y sin capacidad de resistencia. Otros son como el huevo, que entran sensibles, en amor y pasión por todo, ¿verdad? Y cuando pasan por una situación, salen endurecidos como una piedra que nadie le entra. Así es. El resultado de un Cristo resiliente es lo siguiente: estamos diseñados, amparados en la temática de enseñanza de un Cristo que venció, que nos enseña a nosotros que cuando la iglesia pasa por una adversidad, lo que hace es que cambia el color al agua y suelta la fragancia. Muy fuerte. Le cierro con este hermoso pensamiento de un gran filósofo francés llamado Jean-Paul Sartre. Escríbame esto, porque este pensamiento todos los días de mi vida yo lo pienso, y se lo voy a repetir muy detalladamente. Lo importante no es lo que hagan de nosotros, escriba. Lo importante no es lo que hagan de nosotros. Lo importante no es lo que hagan de nosotros, sino lo que hagamos nosotros con lo que hicieron de nosotros. Sino lo que hagamos nosotros con lo que hicieron de nosotros. ¿Por qué le termino con este pensamiento? Porque al diablo le escupieron la cara, se le rieron en la misma cara, se le burlaron en la misma cara. Cuando él intentó creer que podía vencer a Cristo de esta manera, al saber que hoy en día Cristo hizo de él todo lo que pudo hacer. Oiga bien, hizo de él todo lo que pudo hacer con lo que hicieron de él. ¿Qué quiso hacer el mundo de él? Lo mataron, lo crucificaron, lo echaron, lo maltrataron, lo golpearon. Todos. La pregunta es: ¿qué hizo Cristo con eso que hicieron de él? De eso hizo Cristo, que se levantó al tercer día de la tumba, liberó una iglesia y hoy me dejó sentado en lugares celestiales.